días, compañeros. Bueno, les voy a hablar sobre el síndrome de hipertensión arterial. Mm, ok, entonces, bueno, vamos a tener que la hipertensión no es nada más que la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, es decir, la fuerza con la que la sangre va a golpear estas ar- paredes arteriales al momento de estar circulando pues por todo el organismo. El valor normal que va a tener la presión arterial van a ser 120/80, que bueno, como ya sabemos, la cifra de 120 es la sistólica y 80 diastólica. Valores por encima de estos dos rangos o cifras es lo que vamos a considerar como hipertensión arterial. Bueno, entonces vamos a tener que la hipertensión arterial va a ser un trastorno propiamente en los vasos sanguíneos, porque estos son los que van a presentar una tensión persistentemente elevada que puede llegar incluso a dañar los mismos vasos y otros órganos, como lo vamos a ver más adelante. Eh, bueno, para poder avanzar, primero tenemos que saber las diferentes clasificaciones que podemos encontrar en la bibliografía. Esta es una de las más importantes y recientes, del 2007. Permítanme tantito. Ah, bueno, mm, del Comité Nacional Conjunto sobre Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. Bueno, por sus siglas en inglés, la JNC 8, que es la más reciente, la del 2017. Y bueno, esta clasificación nos va a decir que la cifra normal es de 120/80 o menor a esta, elevada de 120 a 129 miligramos sobre mercurio y menor a 80. La hipertensión grado 1 de 130 a 139 y en el caso de la presión diastólica de 80/89. La hipertensión grado 2 va a ser mayor a 140 y en el caso de la presión diastólica mayor a 90. Tenemos otra clasificación muy importante que nos pide el programa, que va a ser la clasificación según la norma oficial mexicana 030, que esta bueno, va a tener como más diferentes rangos. Aquí nos dice que la óptima va a ser 120/80, la presión arterial normal de 120 a 129, en el caso de diastólica de 80/84, la presión arterial fronteriza de 130/139, de 85/89 en caso de la diastólica. Hipertensión grado 1 va a ser de 140/159, la diastólica de 90/99, la hipertensión grado 2 de 160/179, en caso de la diastólica de 100/109, y la hipertensión grado 3 mayor a 180 y mayor a 110 en la diastólica, y la hipertensión sistólica aislada mayor a 140 y en caso de la diastólica menor a 90. Mm, bueno, también la hipertensión arterial no va a ser una enfermedad aislada, va a ser un síndrome que va a estar constituido por diferentes signos y síntomas derivados de una repercusión sobre los órganos blancos, como en el sistema nervioso central, el corazón, los riñones y el sistema vascular periférico. También se dice que es bueno, le dicen comúnmente la asesina silenciosa, porque puede ser asintomática hasta que no daña algún órgano y es cuando es detectada. Mm, bueno, como ya lo había mencionado, no solamente va a ser una enfermedad en donde vamos a presentar cifras elevadas de presión, también va a estar acompañada con
con otros factores, como lo son las alteraciones lipídicas, la resistencia insulínica, intolerancia a la glucosa. También podemos encontrar alteraciones en la función renal, cambios en la función y estructura del ventrículo izquierdo, una tendencia a formar trombos, una disfunción endotelial. Y bueno, también podemos encontrar accidentes, bueno, más bien van a causar la presión arterial o estos diferentes alteraciones, también accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o enfermedad coronaria. Mm, bueno, ahora vamos a ver los factores que van a intervenir en la presión arterial, que van a ser dos principalmente, que van a ser el gasto cardíaco y la resistencia periférica, los cuales son los que nos van a pues dar las cifras que nosotros vamos a encontrar en los pacientes. Bueno, el gasto cardíaco va a tener componentes importantes que lo van a comprender, los cuales son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Bueno, nada más como a manera de recordatorio, el volumen sistólico va a ser la fuerza con la que sale la sangre del corazón a partir de la arteria aorta hacia todo el organismo y de ahí pues para dispersarse a los diferentes tejidos. Va a ser esa fuerza de eyección o fuerza de bombeo que va a tener el corazón y este volumen pues va a estar determinado, regulado a partir del equilibrio que exista del sodio en el organismo. Y bueno, ¿por qué del sodio? Porque este depende del volumen intravascular. Mm, el siguiente componente importante va a ser la frecuencia cardíaca. Este va a ser pues la cantidad de latidos por minuto, los cuales se van a dar por las contracciones del corazón y que también se van a producir por los receptores adrenérgicos y noradrenérgicos del sistema nervioso simpático. Mm, el siguiente punto va a ser la resistencia periférica. Este se refiere a la resistencia que van a tener las diferentes arterias o arteriolas distales del organismo, a pesar de la vasoconstricción que éstas tengan. Y bueno, aquí va a intervenir principalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a ver más adelante, por la liberación de las diferentes sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras que va a tener dentro de las arterias. Y bueno, también vamos a tener algunos mecanismos vasculares que de igual manera vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, retomando, vamos a tener 4 factores que van a regular la presión arterial, que va a ser el volumen intravascular, aquí nos vamos a referir al sodio, el sistema nervioso autónomo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y mecanismos vasculares. Vamos a iniciar con el primero de ellos, que es el volumen intravascular. Bueno, aquí vamos a ver la importancia que tiene el sodio dentro de las células y pues propiamente lo que nos interesa para regular la presión arterial. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a tener a la célula y el sodio se encuentra fuera de esta, o bueno, como ya vimos en nuestras clases de física, la mayor parte, la mayor parte debe estar en el líquido extracelular. Y bueno, el sodio es de gran importancia en nuestro organismo, ya que una de estas funciones es ayudarnos a mantener un equilibrio osmótico a partir de la interacción entre el sodio y el potasio, ¿no? Como vemos en la imagen, pues la bomba propiamente es sodio y potasio, lo cual nos va a ayudar a mantener un potencial. Y esto a su vez nos va a ayudar a mantener una vasoconstricción o vasodilatación en la contracción muscular. Otra de sus funciones también nos va a ayudar a tener una correcta comunicación de neurona a neurona, pero en la presión arterial, que es lo que nos compete en este momento,
nos va a interesar porque va a regular el volumen sistólico y, bueno, es lo que vamos a ver ahorita. Mm, por ejemplo, supongamos que la sal, bueno, más bien, supongamos que el consumo de sal va a aumentar y entonces el organismo va a ser incapaz de excretar o de eliminarlo. Entonces, esto va a causar que el agua que se encuentra dentro de la célula salga y esto a su vez, bueno, para seguir manteniendo el equilibrio, y esto a su vez va a aumentar pues el líquido extracelular, que a su vez va a aumentar el volumen intracelular y este a su vez el volumen sistólico, lo que va a aumentar el gasto cardíaco y finalmente pues la presión arterial. Por eso es importante regular el consumo de sal. Mm, el vamos a continuar con el sistema nervioso autónomo. Como ya sabemos, pues este se va a dividir en parasimpático y simpático. Y bueno, este es importante porque aquí vamos a tener los receptores alfa y beta adrenérgicos, que estos a su vez pues se van a dividir en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Y bueno, estos receptores van a ser relevantes porque son los que se van a encargar de recibir las diferentes hormonas liberadas por el sistema nervioso, bueno, las cuales son adrenalina, noradrenalina y dopamina. Cada una de estas hormonas va a tener propiamente una función. La adrenalina se encarga principalmente de la dilatación muscular, la noradrenalina de la constricción. Bueno, aquí hablamos de la arteria y de su capa muscular. Obviamente sabemos que tiene otras muchas funciones. Y bueno, entonces la que más nos va a interesar va a ser la noradrenalina, ya que, bueno, se va a liberar y va a constreñir las arterias en situaciones específicas, por ejemplo, el estrés. El otro factor que va a influir en la presión arterial, pues va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este principalmente se va a activar cuando hay una presión baja. En ese momento el cuerpo lo va a detectar y va a activar a la renina. Hay otras causas por las cuales también se van a activar, como en la disminución del filtrado glomerular, el aumento de catecolaminas en una estimulación simpática y bueno, la renina va a ser una sustancia secretada por las células yuxtaglomerulares y su principal función va a ser que esta va a escindir el angiotensina plasmático y esto a su vez nos va a dar la angiotensina 1. Una vez que tenemos la angiotensina 1, con la ayuda de la enzima convertidora de angiotensina, que nos va a nos va a dar lugar a la angiotensina 2 y esta nos va a ayudar a cumplir ciertas funciones que van a ser estimular la secreción de aldosterona principalmente. Y bueno, finalmente va a aumentar la reabsorción tubular, perdón. Bueno, también bueno, la aldosterona va a inducir la contracción vascular la, bueno, ya lo había mencionado, el aumento de reabsorción tubular. Bueno, el último mecanismo van a ser los vasculares, que estos nos vamos a referir como los cambios que pueden llegar a sufrir las arterias, porque, bueno, cuando el paciente va a sufrir de hipertensión arterial, estas arterias van a provocar bastante vasoconstricción, lo cual va a estar aumentando el grosor y el tamaño de las paredes. Bueno, es decir, bueno, como vemos en la imagen, vamos a tener una disminución del diámetro, lo cual va a aumentar también la resistencia
y lo que dará paso a una remodelación del vaso, es decir, que poco a poco sus paredes se van a ir engrosando y bueno, ya no van a tener como su función, que va a ser vasoconstriñirse y vasodilatarse, o sea, solamente van a mantener ese estado y bueno, lo cual bueno, es la hipertrofia o hiperplasia y esto va a causar pues mayor resistencia. Mm, Vamos a tener 2 clasificaciones, que va a ser la hipertensión arterial primaria o esencial. Esta es la que más comúnmente vamos a encontrar en los pacientes. También se llama idiopática. Esta va a ser causada por las interacciones de muchos factores, entre ellos principalmente, la herencia, la sensibilidad a la sal, la obesidad, el tabaquismo, el consumo de café y también del alcohol. El otro punto es la hipertensión arterial secundaria. Esto lo vamos a encontrar en menor cantidad, solamente se presenta en el 5% de la población y este puede tener un origen diverso y solo es identificable con estudios especializados. Esto puede ser a causa de una insuficiencia renal, una hipertensión renovascular, una coartación de la aorta, síndrome de Cushing, enfermedad tiroidea, o también puede ser ocasionada por el síndrome de apnea del sueño. Bueno, vamos a continuar con los factores etiológicos de la hipertensión arterial esencial, porque, bueno, van a ser relevantes porque van a ser los que más comúnmente vamos a encontrar. El primero de ellos que va a influir va a ser la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina va a favorecer a la retención renal de sodio, lo cual, como ya les había explicado, vamos a tener un aumento del volumen intravascular, lo cual va a incrementar la actividad del sistema nervioso y esto a su vez va a aumentar la resistencia periférica y el gasto cardíaco. La ingesta elevada de sal, que va a ser el aporte excesivo de sodio, lo cual también va a inducir un aumento de la presión arterial y bueno, esto por el volumen sanguíneo, aumento de la precarga, lo cual también va a elevar el gasto cardíaco. Esto también nos va a dar una disfunción endotelial, un aumento de la resistencia vascular periférica, también una hipertrofia ventricular izquierda, una hiperactividad simpática y pues una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También el sedentarismo, porque bueno, el ejercicio va a prevenir y restablecer las alteraciones en la vasodilatación, dependiendo del endotelio que aparecen con la edad. Y pues el sedentarismo también nos va a predisponer a padecer obesidad, lo cual también es un factor importante que, bueno, lo veremos un poquito más adelante. Otro factor también importante es la ingesta baja de sodio. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, a al tener una disminución del potasio intracelular, vamos a tener un aumento y una contracción de las células vasculares, lo cual también nos va a predisponer a una hipertensión. En la obesidad, pues vamos a tener un aumento de la grasa abdominal. Esto nos va a condicionar a una liberación de ácidos grasos libres y esto a su vez va a ocasionar que haya un aumento de la secreción de insulina. En algunos casos, pues ya pacientes con diabetes mellitus van a tener una resistencia a ella. Y si no, vamos a tener una hiperinsulinemia, lo cual nos va a ocasionar que aumente la actividad nerviosa simpática, también que haya una retención de sodio y una hipertrofia vascular, lo cual nos va a predisponer a pues padecer hipertensión. Bueno, en este cuadrito, bueno, se ve un poco borroso, pero bueno, me gustó porque como que es un resumen de todo lo que les expliqué.
porque, bueno, aquí ya te pone como los factores etiológicos, que es el estrés, la alteración genética y la obesidad, y algunos otros factores que aquí ponen. Pero, también nos especifican los reguladores, que, bueno, es lo que ya había mencionado, la retención renal de sodio, la hiperactividad nerviosa simpática, el exceso de, renina-angiotensina, lo y todos estos factores nos van a predisponer a tener un aumento de la volemia y una constricción, venosa constante, lo cual nos va a aumentar la precarga y también la contractibilidad del corazón, y lo cual nos va a dar un aumento del gasto cardíaco y, por ende, pues, la hipertensión arterial. En el diagnóstico de la hipertensión, para ello vamos a tener que hacer 3 determinaciones a lo largo de un periodo de 2 a 3 semanas. Bueno, aquí es un cuadrito en donde nos dice que en el consultorio tenemos, para determinar si es hipertensión o no, tenemos que encontrar una presión sistólica de 140 y una diastólica de 90. A las 24 horas de esta toma, una presión de 125 a 130 sistólica y una diastólica de 80. En el día, el paciente debe tener una presión sistólica de 130 a 135 y 85 de presión diastólica. En la noche, de 120, eh, bueno, sistólica, presión sistólica, y 70 en la diastólica. Y en el hogar, de 130, 135 y 85 en la diastólica. Mm, Vamos a tener que esta, bueno, patología vamos a encontrar diferentes manifestaciones clínicas, pero el síntoma más común o frecuente va a ser la cefalea. No tenemos como síntomas específicos, pero sí algunos que van a ser más comunes que otros. Mm, Como el tinnitus, el dolor precordial, las palpitaciones y parestesias. Como les decía, vamos a tener muchos otros que, bueno, no siempre van a ser como específicos de la hipertensión, como las náuseas, el dolor en la nuca, la somnolencia y, bueno, ya los había mencionado, zumbido en los oídos y palpitaciones cardíacas. Bueno, para ayudarnos al diagnóstico, en el examen físico debemos también valorar el aspecto general del paciente y principalmente la frecuencia cardíaca y los pulsos arteriales. ¿Por qué? Porque estos también nos van a referir a algún daño que ya tenga en algún órgano blanco. Por ejemplo, si el paciente va a presentar asimetría de pulso, puede que ya tenga una disección aórtica, o si presenta un pulso irregular, pues puede que tenga una fibrilación auricular. Bueno, en el registro de la tensión arterial, bueno, no voy a mencionar el procedimiento porque pues la mayoría de nosotros ya lo sabemos, pero sí algunas especificaciones que tenemos que tener y que son importantes. Por ejemplo, que la persona debe estar sentada y antes de hacer la toma de la tensión, pues tenemos que esperar 5 minutos o más. También lo tenemos que registrar al menos 2 veces y con una separación de 1 a 2 minutos. Tenemos que utilizar un manguito adecuado y este lo tenemos que colocar a nivel del corazón en cada posición. También tenemos que utilizar las fases 1 y 5 de Korokov y para bueno, esto nos sirve para identificar la presión arterial sistólica y la diastólica. También es importante medirla en ambos brazos y determinar la tensión arterial 1 y 5 minutos después de asumir la posición de pie en caso de ancianos, diabéticos y cuando se sospecha una hipotensión ortostática. También hay que determinar la frecuencia cardíaca después del segundo registro de la tensión arterial en posición de sentado. Mm, bueno, también es importante en el paciente medir peso, talla e índice de masa corporal.
También el examinar el tejido celular subcutáneo y una distribución de la grasa corporal, ya que, bueno, podemos encontrar algunos marcadores cutáneos de resistencia insulínica, como la acanthosis nigricans, y, bueno, como ya les había explicado, pues que nos puede derivar a una hipertensión arterial. Bueno, también tenemos que tener un enfoque en el diagnóstico, o sea, si sospechamos ya de hipertensión arterial, es importante hacernos como ciertas preguntas, por ejemplo, la si la hipertensión arterial es primaria o secundaria, si ya hay una afectación en los órganos diana, si el paciente va a presentar otros factores de riesgo, como la obesidad o la diabetes, y bueno, si el paciente también va a presentar otras enfermedades como asma, EPOC, diabetes o gota, porque, bueno, algunas otras enfermedades van a poder influir en la elección de fármacos antihipertensivos. Por eso es importante, bueno, determinar esto. Como ya les había mencionado, vamos a tener daños importantes en los órganos diana. Uno de los más importantes, pues, va a ser en el corazón, los daños más frecuentes que podemos encontrar van a ser hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, angina de pecho o ya como tal algún infarto del miocardio y fibrilación auricular. En el caso del sistema nervioso central, podemos encontrar algún accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, alguna encefalopatía causada por algún edema cerebral secundario precisamente a una vasodilatación excesiva. En el riñón, pues va a poder causar insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal aguda. En la retina, bueno, podemos encontrar retinopatía con la presencia de alteración de cruces arteriovenosos, algunos exudados, hemorragias o también edema de papila. Y bueno, vamos a tener una clasificación que nos van a presentar como estadios y en estos estadios vamos a tener como ciertas especificaciones al observar la retina. Por ejemplo, en el estadio 1 vamos a encontrar un discreto estrechamiento arteriolar y las arterias se dice que las vamos a encontrar en hilos de bronce con una relación arteriovenosa 1:2. En el estadio 2 vamos a encontrar un estrechamiento arteriolar mayor que en el estadio 1 y las arterias se va a decir que van a estar en hilos de plata con una relación arteriovenosa de 1:3 y un signo característico que es el de Ghosn, que es la comprensión de la vena con la arteria esclerosada y endurecida, y esto va a generar a su vez cruces arteriovenosos. En el estadio 3 vamos a encontrar hemorragias y exudados retinianos. Y por último, en el estadio 4 se agrega todo lo anterior, pero además el edema en la papila. En el sistema arterial periférico vamos a poder encontrar arteriopatías con la presencia de isquemia arterial crónica y también va a estar manifestada por úlceras o que las extremidades se encuentren frías. En las carótidas también se van a desarrollar placas de ateroma y cambios en relación a las capas íntima y media. Mm, bueno, ya por último vamos a tener también crisis hipertensivas, los cuales se van a identificar por un aumento de la presión sistólica mayor a 180 y en el caso de la presión diastólica mayor a 120. En estas crisis hipertensivas podemos encontrar que puede ser emergencia o urgencia. Esto lo va a determinar si hay un daño a órgano blanco. Si hay un daño a órgano blanco, vamos a decir que sí es una emergencia hipertensiva, en lo cual pues vamos a tener que hospitalizar de inmediato al paciente y realizarle exámenes de laboratorio. Los más importantes y relevantes pues van a ser el electrocardiograma
la biometría hemática, el examen general de orina, una radiografía de tórax y también una tomografía. Y también vamos a tener que administrarle medicamentos parenterales porque es importante disminuir el 25% de estas cifras en 2 horas. Ya cuando el paciente se estabilice, vamos a mantener un tratamiento, pero vía oral. Y bueno, cuando el paciente ya se estabilice, también es de suma importancia identificar la causa de la elevación de la presión arterial. Bueno, esto lo vamos a realizar también con diferentes estudios. Por ejemplo, en un ecocardiograma podemos encontrar una disfunción ventricular. También podemos realizar un perfil lipídico, una función tiroidea, arteriografía renal, en la que podemos encontrar una estenosis de la arteria renal, y en una tomografía en donde podemos encontrar un feocromocitoma. Si no se tiene un daño a órgano blanco, decimos que es una urgencia, y en este solamente, bueno, vamos a tener que considerar un tratamiento ambulatorio según sea el cuadro clínico que presente el paciente. Y bueno, aquí vamos a también darle un tratamiento, pero también para disminuir la presión arterial en un 25%, pero este pues va a ser en un plazo más amplio, que va a ser de 24 a 48 horas. Y bueno, pues sería todo. Muy bien. No sé si tengan alguna duda. Sí, todo bien, gracias. Si no sé si has checado el correo del grupo, le mandé algunas presentaciones de cursos en línea sobre hipertensión arterial, perdón, y diabetes mellitus. ¿Sí los han visto? Sí, doctor. ¿Han checado el correo, no? Estas presentaciones, esos cursitos en línea, pues son muy importantes. De hecho, no están muy extensos. Es lo más básico que deben aprender ustedes ahorita que están en formación y que les va a servir tanto para el curso ese de propedéutica que están llevando ahorita en la materia, como su vida ya futura de inicio de médico general, ¿no? Y sobre todo cuando ya empiezan a actuar en la vida profesional, creciendo como médicos. A ver, vamos a hacer unas preguntitas, compañera. A ver, Monse, Castilla. ¿A qué se le llama hipertensión de bata blanca? Hipertensión enmascarada o hipertensión verdadera. Si alguien quiere hablar, puede. ¿Puedo intervenir yo? Sí. La hipertensión de bata blanca es el efecto en el que el paciente ve al médico y debido a que se pone nervioso justo por el uniforme o así, lo sugestiona y la cifra puede aumentar sin que eso tenga que ver con un estado patológico. La otra, enmascarada. ¿Perdón? Enmascarada. Hipertensión enmascarada se le llama a la que. No es cuando el paciente, bueno, normalmente su presión del paciente es baja y cuando sube, pues como son cifras normales, no, o sea, no se ve que es alta. La enmascarada se dice que es cuando el paciente en su domicilio o en su entorno familiar o social se checa se toma la presión arterial y sale normal. Sale alta, perdón. Y al momento que llega con el médico está normal, pero en su casa ya se siente mal, presenta cefalea, presenta acúgenos, presenta apostenos. Entonces llega con el médico y pues sale normal sus cifras tensionales. Entonces se le pide que lleve un récord, un registro de tensiones arteriales 2 o 3 veces por día en su domicilio y a la siguiente consulta se la presenta al médico para empezar también a manejos. Hay otra que se llama verdadera o sostenida, esa tanto en su domicilio como en el consultorio, la tensión arterial está alta, ¿no? Es lo mismo exactamente. Bueno, ustedes lo que deben enfocarse son en determinar factores de riesgo, sobre todo modificables.
¿Cuáles son los factores de riesgo modificables en los cuales pueden intervenir ustedes para que detectar un paciente o evitar que un paciente llegue a presentar hipertensión arterial? Situaciones de estrés, mucho estrés que tenga el paciente, tener vida sedentaria, no tomar agua, no hacer ejercicio y, bueno, tener obesidad o sobrepeso. Creo que ahí podemos intervenir para que el paciente mejore su estilo de vida y con eso baje bueno, que tenga los niveles estables de presión arterial. Exacto, ¿no? Poder de acuerdo ustedes sobre los factores de riesgo modificables. Los no modificables pues no podemos ejercer nada, como son la herencia, la raza, algún trastorno en algún órgano primario. Como sabemos, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, se determinó ahí, se hizo el análisis y se vio que 1 de 4 adultos presenta hipertensión arterial. Y de esos el 40% desconoce que es hipertenso hasta que va a consulta. Obviamente, como ya mencionó su compañera, no una sola determinación no va a decir que es hipertenso, tengo que tener 3 determinaciones, ya sea ahí o llevar un récord de su domicilio. Entonces, eso es lo que tenemos que detectar nosotros, el primer nivel de atención a un paciente hipertenso de reciente diagnóstico, porque como sabemos, un paciente hipertenso no bien tratado va a conducir, va a tener como complicaciones un 54% de los eventos cardiovasculares o accidentes vasculares cerebrales, o un 47% de eventos isquémicos cardíacos. Entonces hay que tratar de evitar eso, ¿no? Son 3 cursos en línea que están retomando, que se los están mandando, digo, y es ¿por qué? Porque es lo que tiene mayor incidencia de la muerte y mortalidad hospitalaria a nivel nacional, y que incluye sobre todo en el presupuesto que se está otorgando y brindando en los hospitales, que es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que lo vamos a ver en el compañero que tiene síndrome hiperglicémico, se va a enfocar ahí gran centeno, Guadalupe, más que nada la diabetes mellitus y sobre todo el efecto epidemiológico en México, ¿no? Y el otro problema de salud pública que tenemos fuerte es el síndrome metabólico, que involucra tanto hipertensión como diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares. Muy bien.